Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez y hoy vamos a tratar las diferencias de otros dos tiempos verbales, que son el pasado simple y el pasado continuo. Vamos a ver, igual que vimos en el otro vídeo, del presente simple y presente continuo, vamos a ver primero la estructura, después veremos los usos que tienen cada uno de esos dos tiempos verbales y por último veremos algunas reglas ortográficas. Antes de empezar este vídeo, quiero agradecer a mi amigo y compañero Emilio Mayolín su contribución al canal, dándome unos consejos maravillosos y siempre muy sabios y haciendo lo que es la cabecera de mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Así que sin más, dentro vídeo. Bueno, pues como os decía en la presentación, hoy vamos a ver las diferencias que hay entre dos tiempos verbales, el pasado simple y el pasado continuo. Igual que hicimos en el otro vídeo, donde vimos las diferencias entre el presente simple y el presente continuo, pues en este vamos a ver lo mismo, es decir, vamos a ver la estructura primero, después vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos tiempos verbales y por último veremos algunas reglas ortográficas para formar el pasado simple o el pasado continuo. Os dejaré por aquí arriba por si no habéis visto el otro vídeo donde explicaba las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Bien, pues vamos a empezar con el pasado simple. Pasado simple. Y lo primero que vamos a ver es su estructura. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la estructura de la afirmativa, de la negativa y de la interrogativa. Bueno, pues de la afirmativa, como ya os dije en el vídeo anterior, cada vez que hacemos una oración afirmativa, lo primero que tenemos que poner siempre es el sujeto de esa oración, ¿de acuerdo? Seguido por un verbo, que en este caso va a venir en su forma de pasado, y unos complementos. Este verbo en pasado puede ser un verbo regular o puede ser un verbo irregular. Si es un verbo regular, nosotros le vamos a añadir la terminación ed a la forma de infinitivo. Mientras que si es un verbo irregular, pues vamos a coger, en este caso, la segunda columna de las listas de verbos. Ya os dije que en las listas de verbos normalmente viene el infinitivo, viene el pasado y viene el participio. Bueno, pues la segunda columna sería el pasado de los verbos irregulares, ¿de acuerdo? Entonces, sujeto y verbo en pasado teniendo en cuenta si es un verbo regular o es un verbo irregular. Bien, vamos a ver la negativa. En la negativa nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que son verbos auxiliares de lo que son verbos no auxiliares. Los verbos auxiliares, recordar que son pues verbo to be, verbo have got, can, must, should, ¿vale? Esos son los auxiliares y el resto serían verbos no auxiliares. Bien, pues cuando tenemos una negativa con un verbo auxiliar, lo único que haremos será sujeto, ese verbo de la frase, que será el verbo auxiliar, más la forma not y el resto de los complementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo pongo she was at home y quiero poner esta frase en negativa, este verbo es el verbo to be en su forma de pasado, es un verbo auxiliar, por lo tanto, lo único que tendré que hacer es añadirle la partícula de negación. She was not at home. O su forma contraída, ¿vale? Que como siempre es una N, su comita, el apóstrofe y la T. Wasn't. She was not at home o she wasn't at home. Como es un verbo auxiliar, lo único que tengo que hacer es añadirle not. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa cuando es un verbo no auxiliar? Pues ponemos sujeto y ahora ponemos el pasado del verbo auxiliar que cogemos siempre para las negativas en la interrogativa, que es el verbo do, y su forma de pasado que será did. Pues ponemos sujeto más did más not más el verbo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que, igual que hacíamos en el presente simple, cuando usábamos el does,
que le quitábamos la S al verbo. Bueno, pues ahora como aparece la partícula did, que es la que me está indicando ya que esa frase está en pasado, negativo en este caso, este verbo lo voy a pasar a su forma de infinitivo, ¿vale? A su forma base. Cuidado, porque siempre solemos decir, bueno, el verbo lo pasamos a presente. Sí, es la misma forma, tan solo que un verbo en presente, si fuese en tercera persona del singular, llevaría S. Entonces, para no equivocarnos, vamos a decir que este verbo pasa a su forma de infinitivo, que es la base del verbo, ¿de acuerdo? Más los complementos. Ponemos un ejemplo. I bought a new car. Tenemos el verbo, que está en su forma de pasado, en afirmativo, y lo queremos pasar a su forma de negativo. Como es un verbo no auxiliar, utilizamos la partícula did, con el not, más el verbo que pasa a su forma de infinitivo. I did not buy a new car. O, como siempre tenemos la short form, la forma contraída, que sería didn't. I didn't buy a new car. ¿Vale? Pues esta sería su forma negativa, ¿de acuerdo? Sujeto, verbo si es auxiliar más not, o si es un verbo no auxiliar, sujeto, did, not, y el verbo en su forma de infinitivo. Bien, vamos ahora con su forma interrogativa. Ya sabemos que hay dos tipos de interrogativas, las interrogativas que comienzan con un verbo auxiliar o las interrogativas que comienzan con un pronombre interrogativo. Bien, aquí igual hacemos la misma diferenciación, si es un verbo auxiliar o si es un verbo no auxiliar. Bien, si es un verbo auxiliar, pues pondremos ese verbo más el sujeto más sus complementos. ¿Vale? Si os acordáis la frase que hemos dicho antes, Was she at home? ¿Estaba ella en casa? Como es un verbo auxiliar, lo único que hacemos es poner ese verbo delante de todo. Pero cuando es un verbo no auxiliar, volvemos a utilizar el auxiliar para las negativas e interrogativas en su forma de pasado, que será did. Pues did, sujeto, más el verbo que vuelve a pasar su forma de infinitivo, más los complementos del verbo. ¿Vale? La frase que teníamos antes. Did you buy a new car? Como es un verbo no auxiliar, tenemos que poner su auxiliar delante de todo y el verbo que pasa a su forma de infinitivo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué pasa cuando es un pronombre interrogativo. Bueno, pues igual. Verbos auxiliares, verbos no auxiliares. Si es un verbo auxiliar, pondremos el pronombre interrogativo delante de todo, detrás el verbo, el sujeto y los complementos que necesite la frase. ¿Vale? Si nos quedamos con esta frase, imaginaos que vamos a preguntar ¿dónde estaba ella? Pues pondríamos where, verbo auxiliar, que es el verbo de la frase en este caso, que es was, y el sujeto. Aquí no hace falta más complementos. ¿Vale? Where was she? She was at home. ¿De acuerdo? Ponemos el where, verbo y el sujeto. ¿Qué pasa cuando estamos con un verbo no auxiliar? Pues que tendremos que utilizar, como siempre, la partícula did y poniendo delante el pronombre interrogativo. Pronombre interrogativo, partícula did, sujeto y el verbo en su forma de infinitivo, como siempre va en las negativas e interrogativas que llevan did. Por ejemplo, what did you buy? Siguiendo con la frase de antes. What did you buy? ¿Qué compraste? ¿De acuerdo? Pronombre interrogativo, verbo auxiliar, sujeto y el verbo principal. ¿Vale? Bien, aquí vuelvo a repetir lo que dije cuando estábamos explicando las diferencias entre el presente simple y el presente continuo y os ponía la interrogativa y os decía, para hacer una interrogativa, lo único que hacemos es poner delante de la estructura de afirmativa,
ponemos delante el auxiliar do o das y delante el pronombre interrogativo, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura de la afirmativa es esta, sujeto y verbo, en este caso va en infinitivo porque es pregunta, si fuera en afirmativa iría en pasado, pero lo que me interesa a mí ahora es el orden, sujeto y verbo. ¿Quiero hacer una interrogativa? Pues pongo delante el auxiliar de interrogativo. Y si además quiero hacer una interrogativa con un pronombre interrogativo, pues delante de pongo el pronombre interrogativo. ¿De acuerdo? Bien, recordar que yo pongo WH porque casi todos los pronombres interrogativos pues se formaban con esas dos letras, what, where, who, when, which, ¿vale? Menos el how, que es con H. Bien, pues esa es la estructura del pasado simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer aquí una parada porque quiero explicar una cosa Vamos ahora con la estructura del pasado continuo, ¿de acuerdo? Bien. Siempre que un tiempo verbal tenga la palabra continuo, va a aparecer un verbo to be más un verbo con ing. Esto siempre tiene que estar, ¿de acuerdo? Como es un pasado, pues su forma afirmativa será con sujeto más este verbo to be en su forma de pasado, was, were, más el verbo con ing y sus complementos. ¿De acuerdo? La negativa, como este tiempo verbal tiene el verbo to be que es auxiliar, no necesito ningún otro auxiliar, es decir, que la negativa será sujeto más was, were, más el not, más el verbo con ing. ¿De acuerdo? Siempre recordar que esto se puede contraer, sería wasn't o sería weren't. ¿Vale? La interrogativa, igual como ya tengo un verbo ahí que es auxiliar, pues será was, were, más sujeto, más verbo con ing, más los complementos. ¿De acuerdo? Y cuando es un pronombre interrogativo, pues, como siempre, pronombre interrogativo delante de todo, was aware, más sujeto, más verbo con ing, más sus complementos. ¿De acuerdo? Bien, pues la estructura del pasado continuo es un poquito más fácil porque no necesita ningún otro verbo que añadir, como en el pasado simple, que era el did. Aquí el verbo auxiliar ya está, que es el was aware, más verbo con ing. Entonces, fijaos que la estructura del pasado continuo es muy parecida a la estructura del presente continuo. La única diferencia estaría en que, en este caso, el verbo to be no va a ser is o are, sino que va a ser was o were, porque es el pasado del verbo to be, el pasado continuo. Bien, recordar que con la forma was es para los pronombres I, he, she o it, y para el resto con el were, es decir, you, we o they. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería la primera parte de esta explicación, de las diferencias entre pasado simple y pasado continuo, ¿vale? Lo primero que hemos visto es la estructura de cada uno de esos dos tiempos verbales. Y hemos parado un poquito más en la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Vamos ahora con el segundo punto de la explicación, que serían las diferencias, ¿vale? Y para ver las diferencias, vamos a ver primero cuál es el uso de un pasado simple y cuál es el uso de un pasado continuo, porque ese uso es el que me va a decir la principal diferencia que hay entre estos dos tiempos verbales, entre el pasado simple y el pasado continuo. Bien, el pasado simple es una acción pasada, obviamente,
pero además de pasada es una acción acabada. ¿Qué quiere decir esto? Pues una acción pasada y acabada implica que es una acción ya pasada, pero además el tiempo en el que ocurrió esa acción también es acabado, ¿vale? Por ejemplo, ayer es un tiempo ya acabado, no tiene ninguna relación con el presente. Sin embargo, si yo digo esta semana aún no ha concluido, luego eso es un tiempo no acabado. Eso no sería el pasado simple. Pasado simple es un tiempo, por ejemplo, ayer, la semana pasada, esta mañana, el año pasado, hace 3 días. Todo eso es pasado y acabado. Sin embargo, si yo digo hoy, esta semana, este año, es un tiempo no acabado. Luego eso sería otro tiempo que ya veremos en otro vídeo, que sería el present perfect. Una acción pasada en un tiempo no acabado. Este es una acción pasada en un tiempo acabado. Por ejemplo, he played tennis last week. He played tennis last week. Él jugó al tenis la semana pasada. Es una acción pasada, él ya ha jugado al tenis, y además el tiempo donde yo estoy poniéndolo, en la semana pasada, también es acabada. Luego es una acción pasada y acabada. ¿Vale? Bien, el pasado continuo, si recordáis lo que indicaba el presente continuo era una acción que estaba ocurriendo ahora mismo, que estaba ocurriendo en el momento en el que yo hablaba de esa acción. María está jugando al tenis. Es decir, está jugando ahora mismo. Eso es el presente continuo. Bueno, pues el pasado continuo es una acción que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado, ¿vale? Si os fijáis, es la misma idea que el presente continuo, pero trasladada al pasado. En vez de decir, yo estoy jugando ahora, yo diría, yo estaba jugando ayer a las 3, ¿vale? Ese es el pasado continuo, una acción pasada que estaba ocurriendo en un momento concreto. Luego, principal diferencia que hay entre el pasado simple y el pasado continuo. Pues pasado simple es una acción pasada y acabada. Yo me estoy refiriendo a la acción cuando ya ha acabado. Él jugó al tenis la semana pasada. Yo me estoy refiriendo a la acción cuando ya la acción había acabado. Él ya había jugado al tenis. Si yo lo estoy diciendo, yo la estoy repitiendo ahora. Él jugó al tenis la semana pasada. Sin embargo, en el pasado continuo, yo me estoy refiriendo a la acción cuando todavía estaba ocurriendo. Es decir, yo me estoy refiriendo a una acción de ayer a las 3. Pues ayer a las 3, esta persona estaba jugando, ¿vale? He was playing yesterday at 3. Ayer a las 3, esta persona estaba jugando. Luego la principal diferencia entre estos dos tiempos verbales es pasado simple, acción pasada y acabada, pasado continuo, acción que en un momento concreto del pasado todavía estaba ocurriendo. ¿Vale? Esa es la principal diferencia que hay entre los dos. Ahora bien, teniendo en cuenta esta diferencia, con el pasado simple yo puedo utilizar las partículas yesterday, la partícula last, al que se le puede añadir last week, last year, last month, ¿vale? Es last week, ¿de acuerdo? No es the last week. Tener eso en cuenta porque también es un error que tenemos mucho los españoles, de poner the last week. No, the last week sí se utiliza en inglés, pero tiene otro sentido diferente. Si queremos decir la semana pasada, sería last week. The last week se utiliza cuando queremos decir la última semana, ¿vale? El sentido es distinto. Luego, siempre que utilicemos last para decir la semana pasada o el año pasado, no se pone el the. Last week o last year, last month, ¿vale? Y también una partícula típica del pasado simple es ago. Ago significa hace, ¿vale? Y su característica principal es que se pone al contrario que en español. Nosotros decimos en español, yo viví aquí hace 3 años. Sin embargo, en inglés se pondría 3
years ago. ¿Vale? En español nosotros lo decimos delante, hace 3 años, en inglés 3 years ago. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas serían las partículas típicas del pasado simple. ¿Típicas del pasado continuo? Pues en realidad no hay una concreta, es decir, lo único que tenemos que saber es que, o que tenemos que recordar es que como el pasado continuo indica una acción que estaba ocurriendo en un momento concreto del pasado, pues cualquier partícula que concrete ese momento, pues me va a servir para el pasado continuo. Si en vez de poner yesterday, yo pongo yesterday at 3, ayer a las 3, ya estoy concretando el tiempo, por lo tanto eso podría ser un pasado continuo. Si yo pongo la semana pasada, en vez de decir la semana pasada solo, digo la semana pasada por la mañana, pues ya estoy concretando un poquito más ese adverbio, se puede utilizar con el pasado continuo, ¿vale? Por lo tanto, no hay una partícula que sea típica del pasado continuo. Ahora bien, lo que sí hay son dos partículas que son when y while. Esta, ya sabéis que significa cuando, para interrogativo, y esta significa mientras. Vamos a utilizar estas dos partículas cuando en una misma frase queramos utilizar los dos tiempos verbales, el pasado simple y el pasado continuo, ¿vale? Normalmente el when va a venir seguida por pasado simple y normalmente el while va a venir seguida por pasado continuo. Digo normalmente, recordad lo que he dicho hace un rato, al principio del vídeo, que decía que en inglés hay 2 reglas y 10.000 excepciones. Bueno, pues normalmente, donde tengamos un when, voy a utilizar un pasado simple, y donde tengamos un while, el verbo que venga detrás va a venir en pasado continuo. ¿Cuándo vamos a utilizar esta estructura o estas partículas? Hay un tipo de frases donde podemos utilizar los dos tiempos en el mismo cuando queremos indicar lo siguiente. Bien, imaginaos una acción que estaba ocurriendo en un momento concreto, ¿vale? Y es interrumpida por otra. Ese es el tipo de oraciones donde vamos a utilizar estos dos tiempos verbales. Os pongo un ejemplo. I was watching TV when my phone rang. I was watching TV when my phone rang. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esta frase? Yo estaba viendo la televisión cuando sonó mi teléfono, ¿vale? Fijaos que hay una acción que estaba ocurriendo, ¿vale? Que es ver la televisión, y otra que interrumpe, que sucede en mitad de esa acción. Bueno, pues la que estaba ocurriendo es la que ponemos en pasado continuo y la que interrumpe la ponemos en pasado simple, ¿vale? Luego tengo en una misma frase los dos tiempos verbales, ¿vale? Fijaos lo que os he dicho antes, de que normalmente el when, el verbo que venga detrás, lo va a llevar en pasado simple, ¿vale? Luego, la acción que interrumpe es la que ponemos en pasado simple y la que estaba ocurriendo la que ponemos en pasado continuo, ¿vale? Por ejemplo, they were studying when their father called them. Ellos estaban estudiando cuando su padre los llamó. Hay una oración que estaba ocurriendo, en la que ponemos en pasado continuo, y la que interrumpe, en este caso es que su padre los llama, esa la ponemos en pasado simple, ¿vale? Luego en una misma frase pueden aparecer esos dos tiempos verbales. Vamos a poner este ejemplo que viene ahora. I was listening to music, while my sister was reading a book. ¿Qué pasa ahora en esta acción, en esta frase? Ahora
ya no hay una que interrumpe, ya no hay ocurriendo una y la otra la interrumpe, sino que ahora hay dos acciones que estaban ocurriendo a la vez. Y para ese caso utilizamos la partícula while, ¿de acuerdo? Es decir, yo estaba escuchando música y a la vez mi hermana estaba leyendo un libro. Luego ahí tenemos dos acciones que no se interrumpen, sino que ocurren a la vez, ¿de acuerdo? Luego, en este caso anterior, yo estaba viendo la televisión cuando mi teléfono sonó, hay una que interrumpe a la otra, o ellos estaban estudiando cuando su padre los llamó, hay una que interrumpe a la otra. Sin embargo, en esta, las dos acciones estaban ocurriendo a la vez. Yo estaba escuchando música y mi hermana estaba leyendo un libro. En ese caso ponemos la partícula while. Bien, pues estos serían los usos del pasado simple y del pasado continuo. ¿De acuerdo? Hemos visto la estructura, hemos visto qué diferencias hay entre ellos, qué indican el uno, qué indica el otro, y en qué tipo de frase podemos utilizarlos los dos. ¿De acuerdo? Bien, lo último que nos quedaría ya sería ver las reglas ortográficas, es decir, las spelling rules, y vamos a ver solo las reglas ortográficas para añadir la ed, ¿de acuerdo? Fijaos que la ed es la gran protagonista de nuestro vídeo de hoy. Hemos visto pronunciaciones de la ed y ahora vamos a ver reglas ortográficas para añadir esa ed. Las de la ing no las vamos a ver, puesto que ya las vimos en el otro vídeo que hicimos de las diferencias entre el presente simple y el presente continuo. Podéis ir a ese vídeo, os dejaré aquí abajo también un enlace para ese vídeo, y ahí están las reglas para la ing, ¿de acuerdo? Pues aquí son las mismas, puesto que es lo mismo. Lo único que varía en este caso era que en el presente continuo poníamos is, are, en el pasado continuo was, were, pero el verbo sigue añadiendo ing. Bien. La primera regla que tenemos para añadir la ed tiene que ver con la y, ¿vale? Bien, y nosotros vamos a tener verbos que terminan en consonante más y o verbos que terminan en vocal más y. En el primer caso, esa y se va a cambiar por i latina, y en el segundo caso, esa y va a seguir como y, ¿vale? Por ejemplo, el verbo tidy, es el verbo ordenar, tidy, en pasado pasa a tidied. Cambia la y por i latina, tidied, recordar, tidied, ¿vale? Mientras que el verbo, por ejemplo, play, que tiene una vocal y una y, en su forma de pasado, esa y se queda. Play, played, played. Recordar, ¿vale? La y aquí no cambia. Luego, esa es la primera regla para añadir ed, que el verbo tenga una y. Segunda regla. Que el verbo tenga una sola sílaba y que acabe en consonante, vocal, consonante. En este caso, la última consonante se va a duplicar. Por ejemplo, en el verbo stop. Es un verbo de una sola sílaba y tenemos consonante, vocal, consonante, ¿vale? Pues al añadirle la ed, se duplica la última consonante, ¿vale? Esta regla, que es duplicar, siempre, ¿vale? Hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser el verbo con una sola sílaba y que acabe en consonante, vocal, consonante, y las contamos hacia allá, ¿vale? Consonante, vocal, consonante. Siempre tiene que ser una sola sílaba. Si el verbo ya tiene más de una sílaba, ya no me sirve esta regla ortográfica. ¿De acuerdo? Bien, y ya por último, la tercera regla que vamos a ver es que el verbo ya termine en e. Recordad que estamos viendo reglas ortográficas para añadir la ed. Bueno, pues si el verbo termina en e, lo único que hacemos es añadirle la d. Live, lived, lived, lived.
Pues estas serían las 3 reglas ortográficas que vamos a ver para añadir la ed. Bueno, chicos y chicas, esta ha sido toda la explicación sobre las diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. Espero que os haya servido y si os ha gustado, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.